¿Qué enseñó Jesús sobre el pecado? ¿Qué enseñó Jesús sobre el pecado? ¿Cuáles son las enseñanzas que Jesús dio sobre el pecado? ¿Qué respuesta podría dar usted a esta pregunta? ¿Respondería usted que Jesús enseñó que algunos pecados no importan? ¿O sería usted de aquellos que responden que Jesús enseñó que la gravedad del pecado depende del contexto? ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué lo llevó a cometer ese pecado? ¿Qué enseñó Jesús sobre el pecado? Jesús, mis amados hermanos y hermanas, enseñó que todos los pecados tienen consecuencias. Todos los pecados tienen consecuencias. El título de la lección de esta noche es la enseñanza de Cristo concerniente al pecado. La enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Y quiero rogarle que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, y estaremos haciendo lectura a la palabra de Dios en los versículos 31 al 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 al 34. Hago lectura de la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo tuvo una enseñanza clara. Y no solamente clara, sino que profunda y transformadora acerca del pecado. Su enfoque no fue meramente legalista, sino que se centró en el corazón del ser humano, mostrando la gravedad, la universalidad y las consecuencias eternas del pecado, así como el glorioso perdón disponible por medio de él. Jesús enseñó algunos pecados específicos. Jesús, se refirió directamente a pecados como el asesinato y el odio. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Jesús también se refirió a pecados como el adulterio y la lujuria. Mateo capítulo 5, versículos 27, 28. Ahora, Jesús no solamente enseñó en relación a estos pecados, los pecados del asesinato y el odio, el adulterio y la lujuria. Jesús también enseñó sobre el pecado de la hipocresía religiosa. Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Y tenemos que también Jesús, al mencionar algunos pecados específicos, se refirió directamente al pecado de la codicia. Lucas capítulo 12, versículo 15. Mis amados hermanos, Cristo reveló, Cristo enseñó
Cristo nos mostró que el pecado comienza en el corazón del hombre. ¿Dónde comienza el pecado? En el corazón del hombre. El problema está en nuestro corazón. Es necesario que cada uno de nosotros examinemos. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestro corazón delante de Dios. Corremos el riesgo de sentarnos y examinar nuestro corazón sin incluir a Dios en ese examen. Y se convierte entonces en un simple autoexamen. Pero si verdaderamente queremos ver cambios en nuestra vida, tenemos que sentarnos y considerar lo que Dios tiene que decirnos en relación al pecado en nuestra vida, filtrando nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras decisiones a través de la palabra de Dios. Todo examen debemos de hacerlo con la Biblia abierta. Todo examen tenemos que hacerlo con la Biblia abierta para que de esa manera evitemos examinar simple y sencillamente nuestras acciones externas. Estamos llamados. Dios nos llama. ¿Quién nos llama? Dios. Dios nos llama a que examinemos nuestras motivaciones, a que examinemos las motivaciones de nuestro corazón. Esto es en relación entonces a algunos pecados específicos a los cuales Jesús se refirió. Ahora, tenemos algunas categorías de pecado. Jesús enseñó sobre pecados de omisión. ¿Sobre qué enseñó Jesús? Sobre pecados de omisión. Mateo capítulo 25, versículo 45. Jesús no solamente enseña sobre pecados de omisión, Jesús enseña sobre pecados de palabra. Mateo capítulo 12, versículos 36. Y por último quiero mencionar que Jesús, al enseñar sobre algunas categorías, entre comillas, de pecado, Jesús enseña sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 31. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo debemos de ser? Cuidadosos. Tenemos que prestar atención a la vida. No a la vida del hermano, sino que a nuestra vida. La realidad es que nosotros no solamente pecamos por lo que hacemos. Muchas veces nos equivocamos al pensar que solamente pecamos por lo que hacemos. Nosotros pecamos también por lo que dejamos de hacer. Nosotros pecamos también por lo que dejamos de hacer. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y dejamos de hacerlo. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y no somos obedientes a su palabra, a ese mandato específico, a esa instrucción, estamos pecando y ofendiendo gravemente a Dios. No cometamos el error de pensar que solamente pecamos cuando hacemos algo malo. Pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno que debemos de estar haciendo. Entonces, pidamos al Señor que nos revele. Pidamos al Señor que nos muestre. Pidamos al Señor que nos enseñe todo pecado oculto en nuestra vida. Este debe ser un motivo específico de oración. Que sea Él que nos muestre aquellas cosas,
aquellos pecados que nosotros no hemos alcanzado a ver, pero que están ahí en lo profundo de nuestro corazón. Hablemos de algunas fuentes del pecado. Algunas fuentes del pecado. Según Jesús, el pecado brota del corazón humano. ¿De dónde brota el pecado según Jesús? Del corazón humano. ¿De dónde brota el pecado según Jesús? Del corazón humano. Mateo capítulo 15, verso 19. Estas son las palabras de Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. El problema del pecado no es externo, sino que es interno. ¿Cómo es el problema del pecado? Es interno. ¿Cómo es el problema del pecado? Es interno. El problema del pecado es que está en nosotros y sale de nosotros. ¿Cómo damos solución a este problema? Pidamos a Dios un corazón nuevo. ¿Qué clase de corazón debemos de pedir a Dios? Nuevo. Pidamos a Dios un corazón nuevo. Pidamos a Dios un corazón limpio cada día. ¿Con qué frecuencia debemos de pedirlo? Cada día. Dios honra. Dios se complace en esa clase de oración. Cuando sus hijos le piden a Él un corazón nuevo, cuando sus hijos le piden a Él un corazón limpio, Dios responde a esa oración. Quiero mencionar la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Jesús declaró que nadie está exento del pecado en Juan 8:7 y llamó a todos al arrepentimiento. ¿A qué llama Jesús? Al arrepentimiento. ¿A qué llama Jesús? Al arrepentimiento. Lucas capítulo 13, verso 3. Todos, mis amados hermanos, todos mis queridos amigos, necesitamos arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento. Todos necesitamos volvernos a Dios. Todos necesitamos caminar dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace posible que nosotros logremos caminar dentro de la voluntad de Dios? Reconociendo que el pecado afecta a todos. El pecado nos afecta a todos. ¿A quién les afecta el pecado? A todos. Todos estamos incluidos. Algunas consecuencias del pecado, ya que el pecado nos afecta a todos, es importante que entendamos cuáles son las consecuencias del pecado. Jesús enseñó que el pecado contamina el alma. Jesús enseñó que el pecado contamina el alma. Mateo capítulo 15, versos 18 al 20. Yo le animo a que tome nota de los versículos que yo estoy compartiendo para que de esa manera usted llegue a casa y usted repase. Y si se ha quedado atrás en los versículos que he estado compartiendo, usted puede regresar al estudio de esta noche en el video. Entonces tenemos que Jesús no solamente enseña que el pecado contamina el alma, Jesús enseña que el pecado lleva a la perdición eterna. El pecado lleva a la perdición eterna. Mateo capítulo 7, verso 13. Y quiero mencionar que también Jesús enseña otra consecuencia del pecado. Jesús dice que el pecado produce esclavitud espiritual. El pecado produce esclavitud espiritual. Lo leíamos hace un momento. Juan capítulo 8, verso 34. ¿Qué produce el pecado? Esclavitud espiritual. El pecado, mis amados hermanos, no importa el tamaño. Recuerden, no es lo malo que hacemos solamente, sino lo bueno que dejamos de hacer. El pecado no es inocente. El pecado trae ruina a la vida de cualquier hombre.
No juguemos entonces con la tentación. ¿Qué debemos de evitar? Jugar con la tentación. ¿Qué debemos de evitar? Jugar con la tentación. Muchos hoy pasamos demasiado tiempo entretenidos con la tentación. Y esa es la razón por la cual se cae en el pecado. No juguemos con la tentación para de esa manera evitar caer en pecado. Pidamos a Dios que nos libre de la tentación. ¿Qué debemos de pedirle a Dios? Que nos libre de la tentación. Líbranos de la tentación. Enseñó Jesús a sus discípulos a pedirle al Padre. Hablemos del perdón del pecado. El perdón del pecado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Mi amigo, si hay algo que usted debe entender, si no lo ha entendido aún, es que Jesús no vino a condenarle. Jesús vino a reconciliarle con Dios Padre. Jesús vino a salvarle de sus pecados y a salvarle de la condenación eterna. Su sacrificio es el fundamento del perdón. Mateo capítulo 26, verso 28. Es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto que le otorga perdón a todos los hombres que creen en Él. Es la muerte de Jesús la que nos limpia de toda nuestra maldad a través de la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Solo en Cristo, diga conmigo, solo en Cristo. Solo en Cristo hay perdón verdadero. Acudamos a Él con fe y arrepentimiento. Ahora, después de hablar del perdón del pecado, es necesario que hablemos de la escatología del pecado. Hablemos de la escatología del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Se estará preguntando usted. Quiere decir que Jesús habló, Él enseñó del pecado en relación al día del juicio final. Jesús habló del juicio final. Jesús enseñó dónde cada pecado va a ser revelado. Jesús enseñó que el pecado va a ser revelado el día del juicio final. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. El pecado, mis amados hermanos, nos guste o no nos guste, y esto es algo que disgusta a muchos, más bien que gustarle, el pecado será juzgado en el día final. Vivamos entonces cada día a la luz de la eternidad. Quiero resumir la lección de esta noche de la siguiente manera. Jesús enseñó que el pecado es interno, es un problema del ser humano que está enraigado en nosotros. Jesús no solamente enseñó que el pecado es un problema interno del hombre, Él enseñó que el pecado es universal, es un asunto de todos. Todos hemos pecado. Y Jesús enseñó que el pecado es peligroso. Jesús ofreció perdón. ¿Qué ofreció Jesús? Perdón por medio de su sacrificio. Jesús nos llama a una vida de obediencia. ¿Saben qué puede estimular nuestra obediencia? Nuestra obediencia puede ser estimulada por el amor de Dios. Conocer cuánto Dios nos ama puede estimular nuestra obediencia.
El sacrificio de Jesús puede estimular nuestra obediencia. Saber que murió para pagar el precio por el rescate de nuestros pecados puede estimularnos a obedecerle. Algo más que puede estimular nuestra obediencia es conocer sobre su gloriosa resurrección. Su resurrección no solamente produce en nosotros esperanza de la vida eterna, debe de producir en nosotros obediencia a su palabra. Y por último, quiero mencionar que conocer y creer en la promesa de su regreso. En la promesa de su regreso. ¿En cuál promesa? La de su regreso. Debe de motivarnos a todos y cada uno de nosotros que esperamos y anhelamos el regreso de Jesús a vivir una vida de obediencia. Vivamos atentos a las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Atentos a las enseñanzas de Cristo. Rechacemos el pecado y abracemos una vida de obediencia. Renovemos nuestro compromiso de seguirle con todo nuestro corazón. Jesucristo, mi amigo, murió para cargar con nuestros pecados. Jesús murió para cargar con tu pecado. Solo en Él hay redención. Solamente Jesús es quien rescata al hombre de sus pecados y de la condenación eterna. Es necesario creer en Él para que de esa manera recibas el perdón de todos tus pecados. Y no solamente el perdón de tus pecados, sino que seas reconciliado con Dios y de esa manera vivas con la paz de Dios y en paz con Dios. Y así comiences a experimentar la vida abundante aquí en la tierra con la esperanza de la vida eterna. Hoy es el día en el cual Dios te está llamando al arrepentimiento y a confiar en Jesucristo como el único medio para la salvación de tu alma. Reconoce tu pecado. Amigo, reconozca la necesidad que tiene de Cristo como el Salvador y confíe en su obra en la cruz del Calvario. Quiero concluir con una lectura en Primera de Juan, capítulo 1, verso del 8 al 10. Le ruego que vaya a su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso del 8 al 10. Hago lectura en la palabra de Dios, Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando decimos que no tenemos pecado? Nos engañamos a nosotros mismos. Es necesario reconocer que todos somos pecadores. Es necesario reconocer que el pecado está arraigado a nuestro corazón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amigo y mi hermano, Dios está deseoso de que reconozcamos que somos pecadores, que confesemos a Él nuestro pecado, no para condenarnos, sino que para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero para limpiarnos, tenemos que confesar nuestro pecado a Él. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos aquellos que se creen buenos, que niegan ser pecadores, que niegan no ser tan pecadores,
Están haciendo de Dios un mentiroso. Y ese es un pecado del cual Dios nos llama a arrepentirnos. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados. Le invito